la palabra del Señor. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 9, el verso número 27. Ahí tenemos Primera de Corintios, capítulo 9, verso 27, dice la palabra, dice, sino que golpeo mi cuerpo, dice, y lo pongo en servidumbre, dice, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. O sea, la palabra que hemos estado leyendo allí del apóstol Pablo, y estábamos centrados en esa parte, dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo, he estado hablando acerca de ser heraldo, y hoy vamos a retomar y vamos a ver si llegamos a la conclusión de este hermoso capítulo. Entonces estábamos hablando de que todos nosotros somos heraldo. Y ahora yo le pregunto en esta mañana, tratando de recordar lo que hemos hablado, ¿de qué manera se es un heraldo? A ver, lo que usted recuerda, de lo que hemos venido hablando ya, porque hemos mencionado de que todos somos heraldo, todos somos mensajeros, todos somos representantes. Recuerde usted que el heraldo, incluso me llamó la atención, vea, les voy a contar, estaba viendo el devocional, lo estaba viendo con mi hijo, con Gabriel, y coloqué allí, estábamos escuchando, y Gabriel empezó a preguntarme, y claro, todas esas palabras que él no conoce, entonces él me preguntaba, y cuando escuchó la palabra heraldo me dijo, papi, ¿qué es heraldo? Entonces le estaba explicando a él que el heraldo es un representante. Yo le decía, bueno, lo que pasa es que en ese tiempo, digamos, hoy en día usted ve que tenemos los televisores, tenemos los computadores, los teléfonos, y le colocaba comparaciones cuando su mamá habla con su tía a través del teléfono, ella está en otro país y por teléfono se habla. Entonces, en ese tiempo no había esa forma de hacerlo. Entonces, cuando se tenía que enviar una razón, el rey tenía que enviar una razón, él no podía, yo le decía, él no podía ir a todos los pueblos, a todas las aldeas, y él mismo llevar el mensaje porque no puede hacerlo, no alcanzaría. Entonces usaba de un heraldo, y el heraldo iba y hablaba lo que el rey le decía que dijera. Entonces eso es algo que el apóstol Pablo lo aplica para nosotros, que nosotros somos representantes de Dios. Entonces decíamos que hay diferentes maneras de ser heraldo. Una de ellas, decíamos que a través de nuestra boca, a través de lo que hablamos, a través de la predicación. Entonces, por eso nosotros como heraldo debemos de saber lo que hablamos. Escúcheme bien, debemos de saber lo que hablamos, tener conciencia de qué es aquello que yo hablo, qué es aquello que yo predico. A mí a veces me preocupa cuando yo escucho predicadores que hablan como tan rápido y dicen cosas, y el que está escuchando es amén, gloria a Dios, aleluya, aleluya. Y usted dice, espera un momento, y a todo lo que él dijo de verdad, empezando, ¿él era consciente de todo lo que estaba diciendo? ¿O le pasa como aquel que simplemente está tratando de componer una rima y hacer que algo suene bonito? Sí, sea agradable al oído, pero hasta dónde eso es verdad. Entonces, yo creo que algo que lo hemos aprendido aquí en el devocional es a esto, a uno reflexionar y uno pensar realmente, a ver, ¿qué es lo que me están diciendo? Y de pronto ver, incluso si lo que el predicador dijo es cierto, o incluso hasta nosotros nos equivocamos. Porque, hermano, hay que reconocer, a veces nosotros nos equivocamos, porque a veces leemos muy rápido, o incluso nos pasa de que tratamos a veces de parafrasear un texto, y en el parafrasearlo terminamos diciendo cosas que la Biblia no dice. Yo alguna vez les compartí a ustedes de que siempre escuchamos un versículo que decía que
que Dios decía que mío es el oro y mía es la plata. Y el versículo que yo conocía, escúcheme bien, el versículo que a mí me enseñaron fue que Dios dice, mío es el oro, mía es la plata, y yo lo doy a quien yo quiera. Y ese era un versículo que a mí, yo lo conocía de esa manera. Incluso uno a veces hasta vuelvo y digo, lo parafraseaba, lo recitaba, pero pues, o sea, como en ese recuerdo de lo que yo había escuchado. Y alguna vez me puse yo a buscar el versículo donde Dios decía que, y lo daba a quien Él quería, que mío es el oro, mía es la plata, y los doy a quien yo quiera. Y encontré la primera parte, pero la última parte yo no la encontré. Y me di cuenta que lo que pasó era que esa última parte que y lo doy a quien yo quiera, eso se lo añadió a alguien. Y ahora, ¿es verdad? Pues sí, es verdad. Pero el texto no dice así. ¿Sí? Entonces, hermano, a mí a veces, claro, me preocupa cuando se habla muy rápido, cuando se dicen cosas y esas cosas no son exactamente como la Biblia las plantea. Entonces, yo digo, claro, sí se puede parafrasear, digo, a usar esa expresión, muchas cosas, pero hay que tener en cuenta de no cambiar lo que la Biblia está diciendo. ¿Por qué razón? Porque el heraldo no puede cambiar el mensaje. Y usted sabe que un mensaje se puede cambiar, se puede distorsionar. No sé si usted alguna vez ha mirado acerca de esto, de cómo se coge un texto y, por ejemplo, se cambian las comas o los puntos en un texto y el texto cambia por completo. Entonces, incluso, pues claro, el texto de alguna manera lo que hace es, si pudiéramos usar la expresión simular, cuando nosotros hablamos, ¿cierto? Entonces, claro, si yo hablo y hago mal hasta la entonación, hasta, hermano, el texto, termino distorsionándolo, haciendo lo que diga otra cosa de lo que el texto está diciendo. Entonces, nosotros somos heraldo a través de nuestra boca. Por eso es necesario dar un mensaje, dijo el apóstol Pablo por allí, que la persona logre comprender, que sea comprensible. Escúcheme bien, que la palabra sea comprensible. De ahí la coherencia de nosotros al hablar. Que cuando yo hable, de alguna manera me pueda colocar en el, digamos, como se dice, en los zapatos del oyente y pensar si lo que yo le estoy diciendo, él me lo va a entender. Si lo estoy hablando correctamente. Entonces vuelvo al caso del ejemplo con mi hijo. Mi hijo me pregunta y yo no puedo hablarle a él, no sé, a nivel teológico y decirle una cantidad de cosas porque menos me va a entender. Yo tengo que tratar de ponerme en el lugar de él y ayudarlo a que él entienda. Saber, de alguna manera yo, claro, es mi hijo, lo conozco, entonces yo sé más o menos cómo puedo comunicarme con él, a través de qué ejemplos puedo yo ilustrarle, porque a mí lo que me interesa no es simplemente el decir cumplí, sino el que mi hijo realmente él pueda entender. Quienes somos heraldo debemos de procurar esto. Procurar que las personas nos entiendan la palabra que nosotros estamos predicando. Por eso hablarlo con coherencia, hablarlo con prudencia, hablarlo con, bueno, pedirle al Señor que nos dé sabiduría para nosotros predicar la palabra de Dios. Pero lo segundo que mencionábamos es que no solamente se es heraldo a través de nuestra boca usando las palabras, sino que se es heraldo a través de nuestro ejemplo, a través de nuestra forma de vivir. Lo uno es tan importante como lo otro, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque si decíamos, si yo quiero que me entiendan, pero la persona que me está escuchando, él mismo está viendo incoherencia entre lo que yo hago y lo que yo digo, entonces pues él no va a poder entender la palabra. Por ejemplo, yo hablarle a alguien
y decirles que el evangelio es muy bonito, el evangelio es muy maravilloso, usted tiene que entregarse al Señor, entregarle la vida al Señor. Y yo hablarle a una persona, decirle eso, y al mismo tiempo yo mostrarle que yo cada rato me aparto de Dios y que cada rato ando descarriado. Y entonces el otro dice, y si es tan bueno, entonces usted por qué mantiene con un pie en la iglesia y un pie por fuera? ¿Acaso usted no dice que el evangelio es maravilloso? Usted que dice que el evangelio le cambia a uno la vida, pero yo veo que usted cada rato tiene que dejar a su esposa y separarse, y cada rato viene hasta la ley a su casa para apaciguarlo. Ustedes no es que dicen que son cristianos. Entonces, y ahora a nivel de nuestra casa, el niño que oye que el evangelio hace nuevas criaturas, pero ve que el papá o la mamá andan peleados con los mismos hermanos de la iglesia, con el mismo pastor, con los mismos líderes, con los mismos diáconos, y el otro dice, pero ¿acaso yo no les escucho que ellos dicen que el evangelio cambia, que el evangelio hace nuevas criaturas? Entonces yo debo de procurar que las personas entiendan el evangelio y no ser un mal representantes. Escúcheme, hay personas que son malos representantes de lo que es el reino de los cielos, de lo que es el evangelio. Alguna vez yo les compartí a ustedes que yo era líder en un sector aquí de la ciudad de Ibagué y llegué a hacer culto en una casa. Iba a hacer culto al aire libre, coloqué los equipos, coloqué música y salía a invitar a las personas de esa cuadra, allí decimos nosotros, salía a invitarlos al culto. Yo llegaba y golpeaba, Dios les bendiga, como les veas que vamos a hacer un culto acá, allí donde está el sonido, los invitamos, tiene tiempo, asista un momento, saque un momento para que escuche la palabra. Y bueno, estaba invitando. Cuando llegué a una casa, me dicen en esa casa, me dicen, venga, y usted de la misma iglesia que la señora Julana de tal, donde yo había puesto el equipo. Y entonces, como uno ya va aprendiendo cosas, entonces yo no le dije de una vez que sí, yo le dije, ¿por qué? ¿Usted por qué me pregunta eso? Y él me dice, sí, porque es que esa señora, ella dice que es evangélica y ella por ahí asiste a una iglesia, ella dice que es evangélica, pero usted la viera, ella ahí, eso vive en un infierno con los hijos. Y esa señora, discúlpeme la expresión, esa señora es muy vulgar. Esa señora a esos hijos, eso les grita unas palabrotas tan horribles, pero ella dice que ella es evangélica. Imagínate, era la hermanita donde yo había ido a hacer el culto. Entonces, claro, hermano, eso es ser un muy mal representante del cielo, del reino de los cielos. Hermano, esto es demasiado santo, esto es demasiado maravilloso, esto es demasiado limpio para que a través de nuestro testimonio, a través de nuestro ejemplo, pues nosotros estemos dañando lo que es el que la persona pueda oír la palabra de Dios. Estamos afectando para que las personas puedan recibir la palabra de Dios. Entonces, hermano, yo creo, escúcheme bien, yo creo que nosotros sí debemos ser cuidadosos. Sí debemos de ser cuidadosos. Porque somos heraldo, porque somos representantes del cielo. Y escúcheme algo en esta mañana. Existe una responsabilidad. O sea, ¿se nos ha dado un privilegio? Sí, yo lo creo. Servirle a Dios es un privilegio, completo privilegio. Pero esto tiene una responsabilidad. Hermano, yo soy responsable de transmitir la palabra de Dios. Vea, yo creo que el estar en este devocional, el hacer este devocional, es un privilegio. Escúcheme bien, escúcheme bien, hermano, esta mañana. El poder hacer este devocional, eso es un privilegio que a mí Dios me da.
Y de hecho, los que participan aquí en el devocional, hermano, yo personalmente lo considero como una tremenda bendición. Por eso a mí no me da pena llamar a un predicador, un pastor, el que sea, e invitarlo al devocional. A mí no me da pena hacerlo. Porque, hermano, esto no es algo vergonzoso, esto no es algo que sea cualquier cosa. Hermano, esto es un privilegio. Yo le digo la verdad, es un privilegio. Muchos, hermano, aquí hay predicadores que han venido y ellos están y luego ellos se sienten como tan bonitos cuando por allá se encuentran hermanos que, uy, vea, yo lo vi, hermano, predicando en el devoción. Oiga, qué bendición, hermano. Y el hermanito empieza, ay, oiga, tan bonito eso. Ay, qué rico eso. Y de verdad, y yo sé que es algo bonito, que es algo maravilloso, pero es una responsabilidad. O sea, está bien, sí, disfrútelo, gócese, todo lo que quiera, no hay ningún problema, pero es una responsabilidad. ¿Por qué razón? Hermano, porque, créalo, un error que yo cometa aquí al predicar, al enseñar, o en la manera como transmito la palabra de Dios, un error que yo cometa puede hacer que otra persona no busque de Dios. Puede hacer que una persona diga, uy, menos mal que me conecté y vi ese devocional porque yo pensaba ir a esa iglesia, pero ahora me doy cuenta de que no, esa iglesia, esa gente anda en el error, esa gente anda equivocada. Si yo, escúcheme bien, si yo me equivoco en lo que transmito, si yo me equivoco en la palabra, incluso si tengo una mala actitud, al momento de predicar, al momento de transmitir la palabra. A veces el mensaje es verdad, es verdadero. A veces, claro, sí, usted ve al predicador, usted predica la verdad, pero la actitud con la que lo predica no es la correcta. Y es lo que termina dañando. Hay personas que han ido a la iglesia, hay personas que llegan a la iglesia, escuchan la palabra de Dios, y bueno, y sí, ellos quieren seguir al Señor, pero muchas veces nosotros, con nuestras actitudes, estamos llevando a que la gente se aleje del Señor. Yo ayer le decía algo a mi esposa, y hermano, yo no sé, a veces yo digo, ¿será que digo? ¿Será que no digo? Pero yo sí le decía a ella. Le decía, a mí a veces me preocupa cuando llegan personas nuevas a la iglesia, cuando se invita una persona nueva a la iglesia, una persona, un simpatizante, digámoslo, alguien que de pronto le decimos, vea, vaya y escuche la palabra de Dios. Y hermano, es muy bonito y es muy maravilloso, pero también es de mucha responsabilidad. Por eso nosotros, nuestros cultos, mi hermano, yo creo que hay una mentalidad que en nosotros tiene que cambiar. Escúcheme bien. Hay una mentalidad que en nosotros tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque es que nosotros no somos la iglesia, la misma iglesia de hace 30, 40, 50 años. No, nosotros no somos la misma iglesia. Nosotros somos una iglesia que Dios ha bendecido, que Dios ha prosperado, que Dios ha ayudado. Me refiero por lo menos a la iglesia a la que yo pertenezco, la iglesia pentecostal. Nosotros somos una iglesia bendecida. Claro, hubo tiempo, escúchenme bien, hubo tiempo donde la situación, digamos, a nivel económico de la iglesia era muy terrible, donde había pastores que no tenían de verdad la manera de un sustento, la manera incluso de cubrir sus necesidades físicas, perdón, familiares. Había esa situación donde el pastor tenía que aguantar hambre porque, hermano, la economía no le daba para otra cosa. Pero, hermano, entendamos, nosotros no somos esa misma iglesia. Hoy en día, no sé si usted lo sabe, pero hoy en día en el pastorado no se permite que alguien sea pastor y no tenga siquiera un salario mínimo, un salario básico para él poder vivir. Yo no sé si usted lo sabe, pero hoy en día eso no se permite.
O sea, ¿qué pasa cuando una congregación es muy pequeña y no alcanza para sostener al pastor? Pues hay otras iglesias grandes que hacen grandes aportes y con esos aportes es que se sostiene a ese pastor. Entonces, nosotros debemos de saber que la iglesia ha cambiado. La iglesia ha crecido y anteriormente, hermano, nos tocaba hacer una cantidad de cosas que era casi presión por la misma situación que se tenía. Pero escuche un momento, la iglesia ha cambiado. Y nosotros debemos de aprenderlo. Y nosotros debemos de cambiar también. Hay cosas, hermano, hay cosas que se deben de cambiar. Está bien, la iglesia tiene proyectos y tenemos que seguir adelante. Hay muchas cosas que se tienen que hacer. Y para todo eso se necesita dinero. ¿Cuándo no? Hermano, se tiene que hablar de dinero, pero aprendamos a hablar de dinero. ¿Sí me escuchó? Aprendamos a hablar de dinero. Porque hermano, eso no puede tampoco convertirse en un tropiezo para que otro llegue y diga, hermano, es que de principio a fin no me hablan de otra cosa, sino de plata y de plata y de plata. Y hermano, hay gente que dice, no, yo no busco de Dios, yo no voy a la iglesia porque eso allá ellos lo que hacen es que le despojan la gente. Le sacan a la gente de todo y los dejan sin nada. Y sucede que llega una persona a la iglesia y muchas veces por la falta de prudencia, por la falta de conocimiento, no, llega es a que se habla de dinero. Y hermano, claro, hay que hablar de dinero, pero hay que saber hablar de dinero. ¿Sí ve? Hermano, yo creo que nosotros, vuelvo le digo, debemos de ubicarnos en la iglesia a la que hoy pertenecemos. Y de hecho, aprender nosotros, escúcheme bien, aprender nosotros como creyentes a llevar nuestra ofrenda a la iglesia. Hermano, vea, yo no sé, a mí eso de que es que le tienen que a uno, no, que hermano, que es que usted lo que iba a dar seguro era muy poquito y dé el doble y dé 4 veces. Espera un momentico, hermano. Pero es que si la iglesia ha aprendido a ofrendar, a diezmar, hermano, a la iglesia no hay por qué andarle diciendo eso. Yo no sé, de pronto alguien no esté de acuerdo conmigo. Pero hermanos, si uno aprende a que yo tengo que dar mi ofrenda y que de hecho yo no puedo dar mi ofrenda tal vez dando poco cuando puedo dar mucho, pues si yo he aprendido a ofrendar, a mí no tienen por qué decirme, no hermano, que usted le hace falta fe, hagan el favor y da el doble. Espera un momentico. Yo creo que nosotros debemos de aprender y enseñarle a la iglesia a dar su ofrenda. Hermano, vea, si todos damos nuestra ofrenda, se va a cumplir, créalo, se van a llegar a los propósitos que hay. Créalo que sí. Pero hermano, nosotros debemos de aprender a dar lo nuestro, pero también de aprender a administrar. Porque hermano, nosotros no podemos tampoco afectar que otros que están llegando al evangelio lleguen y es que eso, ve hermano, se lo digo, usted dirá, hermano, ¿usted por qué es tan duro esta mañana? Hermano, se lo digo porque hay creyentes, escúcheme bien, y con esto cierro porque ya se me acabó el tiempo acá, pero hay creyentes, lo sé, hay creyentes que se han tenido que cambiar de congregación, irse a asistir a una congregación que le queda mucho más lejos, porque dice, hermano, es que ya uno se cansa de que en el culto todo es pida y pida y pida y pida. Hermano, yo creo que está bien, establecemos un voto, establezca su ofrenda. Es que hermano, si el creyente, vuelvo y digo, si el creyente da su ofrenda, ¿por qué se tiene que pensar e insistir en más? Entonces, yo creo que sí es necesario es enseñarle a la iglesia la mayordomía, que eso hay que enseñarlo, pero también nosotros respetar el culto. El culto no es para otra cosa. ¿Sí ve? Entonces, incluso, si ustedes me dejan, yo les coloco el ejemplo del devocional. Ustedes saben, yo en el devocional, aquí se habla de plata. Y yo les digo, hermano, ayúdenos y apórtenos. Pero eso lo hacemos ahí al final, donde
Tal vez muchos ya se desconectaron, algunos ya saben y se desconectan antes del cierre, pero yo saco un momentico allá porque yo sé que es de bendición, pero hermano, el devocional no puede tampoco, no, es que vamos y háblese y hable de plata porque el otro va a entrar y va a decir, no, esta gente lo que están es usando la palabra de Dios para otras cosas. Hermano, cuidémonos porque somos representantes del cielo. Escúcheme bien, el Señor no nos mandó a pedir plata. El Señor no nos mandó, se necesita plata sí, pero el Señor nos mandó fue a predicar. Cuando sea necesario, vea, aprendamos del apóstol Pablo. Cuando sea necesario, el apóstol Pablo veía que a veces el pedir, el exigir sus derechos afectaba para que otros se entregara. Y él dijo, no, yo prefiero renunciar a mis derechos con tal de que la gente sea salva. Hermano, aprendamos nosotros que el objetivo no es el enriquecer, digamos, la iglesia como tal y templos impresionantes y todo, que al último nos queden vacíos. No, lo importante es la iglesia. Escúcheme bien, lo importante son las almas. Entre más almas vengan, hermano, claro, entre todos seguro que hacemos grandes templos, hacemos muchas cosas, pero lo importante son las almas. Ay, hermano Jairo, ¿usted por qué le dio por tocar este tema? Lo van a regañar. Bueno, gracias a Dios, el Señor me permite ser el director acá del devocional y no creo que me regañen. Pero hermano, sí es importante. Vuelvo y digo, hay que saber hablar. O sea, no estoy diciendo que no se hable, no, hay que saber hablar, pero que el Señor nos ayude a entender que lo importante son las almas. Entonces, hay una responsabilidad que el Señor nos ayude a ser responsables.